colaborada entre el Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magíster y el Instituto Universitario Anáhuac. Sin embargo, hemos decidido abrirlo a todos los alumnos magíster de manera optativa para quienes se quieran sumar, así como para algunas personas en el público en general, derivado de la importancia y algunos aspectos relacionados con la audiencia inicial. Entonces van a ser 8 módulos y estos 8 módulos, solamente para que tengan conocimiento, van a ser todos los martes y todos los jueves del mes de marzo. ¿Sí? Es decir, tenemos 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de marzo, que son las fechas en que se van a llevar a cabo este taller y además algunos aspectos de la audiencia inicial. Evidentemente por cuestiones de agenda, sobre todo porque ustedes saben que andamos por prácticamente todo el continente americano, es de que vamos a tomar en cuenta, o más bien dicho, vamos a establecer que, que este curso va a estar de apoyo la profesora Samara Jacel Jiménez Ortiz, que seguramente algunos de ustedes ya la conocen. Para quienes no la conocen, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa. Ella cuenta con maestría en Derecho Penal, precisamente por el Instituto Universitario Anáhuac, y cuenta también con, está estudiando el doctorado en Derecho por el Instituto Universitario Anáhuac. También cabe destacar que la profesora Jiménez cuenta con un máster de Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca en España, así como 2 cursos de especialización, el primero de ellos en Derecho Penal Económico y Compliance Penal, y el segundo de obtención, interpretación y valoración de la prueba, también por la Universidad de Salamanca. Entonces, vamos a estar trabajando de manera muy ágil, de manera muy dinámica, relacionado con algunos aspectos de la audiencia inicial. Como ustedes saben, hay algunos tribunales como Sonora, Coahuila y Baja California que llevan a cabo las audiencias iniciales de manera telemática, es decir, a través de estos sistemas, y hay algunos otros tribunales como el de la Ciudad de México que todavía siguen llevando a cabo el tema de las audiencias de manera presencial y tienen una profunda resistencia para llevar a cabo las audiencias de manera telemática. Entonces vamos a ir trabajando algunos aspectos relacionados con la audiencia inicial, la audiencia del término de las 72 horas o 144 horas. Yo les iré platicando algunos aspectos, sobre todo porque he estudiado el tema de el término constitucional desde 1917 hasta el 2023, es decir, cómo ha ido evolucionando los temas de la jurisdicción penal precisamente en esta audiencia. También, como ustedes saben, van a haber algunas tendencias, algunos autores que les van a decir que se debe eliminar la audiencia inicial y solamente debe quedar la audiencia de juicio o bueno, más bien dicho, la preparación de prueba y solamente la discusión de las medidas cautelares y posteriormente debe quedar la audiencia de debate, el tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, pues iremos viendo algunos aspectos que consideramos que son útiles y necesarios ir desarrollando, sobre todo porque el propósito principal es de que ustedes al finalizar este curso no solamente conozcan la parte teórica, sino también la parte práctica de lo que es la audiencia inicial. Sí, en algunas ocasiones les pasaremos algunos pequeños extractos de la audiencia inicial, principalmente de control de la legalidad de la detención, de la formulación de la imputación, de la discusión sobre el periodo para resolver la situación jurídica del imputado, de la práctica de pruebas en la audiencia inicial y desde luego también el tema de la vinculación a proceso, la discusión de aspectos de vinculación a proceso. Sí, aquí sí es muy importante que ustedes conozcan esas situaciones
Ya algo que les va a explicar la profesora Jiménez es con relación a la clasificación jurídica del hecho, que tiene que ver mucho con el tema de la audiencia inicial, principalmente en cuanto hace al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde vienen esos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, desde luego, yo creo que vamos a ver la audiencia inicial y la vamos a descifrar en 11 pasos que nosotros nos debemos aprender y ya sobre eso vamos a ir desarrollando estos aspectos. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Desde luego, todos los amigos de la sexta generación sean bienvenidos y ahora por esta ocasión van a estar un tanto acompañados con el tema del taller de la audiencia inicial. Posteriormente les iremos invitando también a cuestiones de la audiencia intermedia. Desde luego, a partir del próximo fin de semana también vamos a llevar a cabo un taller de audiencia intermedia que para los compañeros que estudian la licenciatura o la maestría en magíster es totalmente gratuito para ustedes. Es decir, el objetivo es de que vayamos sumando y que vayan conociendo también algunos criterios que hemos desarrollado sobre estas cuestiones. Y claro, hay algunos compañeros que van ya de salida con la maestría en Derecho Penal, que en junio, julio va a ser su graduación, y pues también los hemos invitado para que sean bienvenidos y sobre todo también aquellas personas que están tomando el taller, pues también créanme que el Instituto Magíster procura tener alta calidad entre sus profesores y el objetivo es enseñarles cuestiones totalmente prácticas, es decir, que sean útiles, necesarias para nuestra práctica forense. Muy bien, entonces una vez prevista estas situaciones, vamos a continuar y desde luego solamente para efectos de sistematización, ¿sí? Ustedes pueden desde luego ir comentando algunos otros aspectos, ¿sí? Y ya pueden levantar la mano virtual en cualquier momento que tengan alguna duda, ¿sí? Igual, ruego se me excuse por la cuestión de que ahorita voy volando hacia la Ciudad de México, tenía un compromiso de carácter profesional, pero espero que no se escuche intermitencia por el ruido del aeropuerto, pero estamos listos para contar. Entonces, nuestro taller va a ser de audiencia inicial y en la semana les iré pasando algunos extractos de audiencias para que ustedes vayan tomándolo en cuenta. ¿Sí? Entonces, lo vamos a impartir. Y vamos a continuar. Fíjense que ahorita nada más como especie de recetario de cocina, vamos a dar algunos pasos que tengamos con relación a esta audiencia inicial, ¿sí? Y vamos a poner estructura de la audiencia inicial. Le mando un fuerte saludo, Ale. Ya estamos preparando el curso de extinción de dominio. Ese lo quiero hacer presencial en la Ciudad de México para que las pueda invitar. Ahí instruiré a mi equipo de trabajo magíster para que se haga en la Ciudad de México, pero podamos invitar a varios fiscales de todo el país para que vayamos viendo las concordancias y discrepancias y ya darles algún modelo de preparación de la demanda de extinción de dominio. Vamos a empezar con algunas chácharas, pero lo ideal es que en algún momento se vaya consolidando. Perfecto, Finalmente, maestro. Encantada. Voy a estar. De verdad, muchas gracias. ya lo iremos trabajando poco a poco. Sí, Muy pero bien. ahorita, bienvenida, Esther. Yo sé que ustedes llevan audiencias iniciales diario prácticamente,
o más bien dicho, 2, 3, 4 audiencias iniciales diario por la carga de trabajo en la Fiscalía de Sonora, pero esperemos darles algunos aportes, algunos puntos finos que puedan ser útiles para el desarrollo de su actividad. ¿Listos? Entonces, ya veo que Priscila todavía está en su trabajo, me da gusto que se pueda incorporar, le mando un fuerte abrazo y claro, el objetivo es que vaya aprendiendo también, ¿sale? Muy bien, les voy a poner también Alma Rosa, le mando un fuerte abrazo y esperemos que también los demás compañeros prendan sus cámaras. Lo ideal es que tengamos una interacción directa, pero estamos listos. ¿Sale? Muy bien, les voy a dar la estructura de la audiencia inicial. Les voy a poner algunos fundamentos legales de la audiencia inicial y posteriormente la profesora Jiménez les va a dar el paso 1 y el paso 2 y nos quedaremos con el paso 3. En el paso 3 quiero desarrollar algo que va a ser muy importante, yo creo que ahora con el uso de las tecnologías, porque yo sí creo en el tema de la flagrancia electrónica. ¿Sí? Entonces desarrollaremos algunas ideas de la flagrancia electrónica, cómo se tramita, la teoría del hallazgo casual, la utilización de aspectos telemáticos, la ubicación geográfica en tiempo real de dispositivos móviles, la solicitud de toda esa información, los bloqueos relacionados con el control judicial y sobre todo porque esas técnicas requieren un aspecto muy especializado y además porque creo que las fiscalías de los estados van a requerir un acuerdo de aplicación de la flagrancia telemática o electrónica. Les daré algunos aspectos, algunos tips, algunas ideas. Claro, algunas no están desarrolladas todavía en la legislación, pero creo que va para allá. Va a ser necesario incluir un 146 bis, cater, quintus, sextus en el Código Nacional, donde se desarrollen estas ideas. Pero creo que en la doctrina ya se han planteado y algunos criterios jurisprudenciales ya se han ido trabajando. Sí, así que iremos trabajando sobre esos aspectos, pero en vía de mientras también yo tengo mayor confiabilidad en las partes electrónicas que incluso en la parte presencial. ¿Sale? Entonces, 12 pasos que nos debemos aprender de la audiencia inicial. Debo comentarles que mi libro de proceso penal acusatorio para principiantes tiene estos 12 pasos. Están dibujados los 12 pasos con caricaturas. Para aquellos que ya lo adquirieron, lo pueden utilizar, no importa la edición, y aquellos que no lo hayan adquirido, ahora ya es muy fácil a través de Mercado Libre. ¿Sí? Ahí tenemos presentación de las partes, la lectura de derechos, la calificación de la legalidad de la detención. Al final de cada clase les vamos a dar la diapositiva, formulación de la imputación. Desde luego, declaración preliminar del imputado. Después, discusión sobre el periodo para resolver la situación jurídica del imputado. Después vamos a ver algo que se llaman medidas cautelares provisionales. Y después vamos a ver audiencia de práctica de pruebas en la audiencia inicial. Y después vamos a ver el tema de la vinculación a proceso. Después vamos a ver el tema
de la discusión de las medidas cautelares. Y después vamos a ver la discusión sobre el periodo de investigación complementaria. Y ese ya mañana estamos con calma. Sí. Yo no- No sé quién, Ashley, Lucy, Carlita, estén en la clase para que vayan silenciando a los compañeros que se les prenda de repente el micrófono. Y por último, puntos petitorios finales. Entonces aquí vamos a tener esta estructura de nuestra audiencia inicial. Si nosotros vemos los artículos, 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 307 del Código Nacional, la calificación de la legalidad de detención, 308, la formulación de imputación sin detenido, vamos a ver el 310 y 311, y con detenido 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la declaración preliminar del imputado 312, el periodo para resolver la situación jurídica del imputado 313, las medidas cautelares provisionales 154, fracción primera, la práctica de pruebas en fase inicial el 315, la vinculación a proceso, perdón, aquí 314, la vinculación a proceso vamos a tener 315 a 317, vamos a tener la discusión sobre las medidas cautelares, el 154, fracción segunda, y después vamos a tener la discusión sobre la investigación complementaria, el 321, y los puntos petitorios finales, el 50 y el 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Listos? Entonces, todos estos artículos están sustentados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ustedes le quieren poner CNPP, esa sería la nomenclatura correcta. Si no, de todos modos, o quieren ponerle todo completo, también lo pueden hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar con este rubro. Fíjense que ahora vamos a ver el tema, y eso es donde le voy a dar el uso de la voz a la profesora Jiménez para que dé el tema de la presentación de las partes. Y la lectura de derechos por parte del juez de control. Y acto posterior, nosotros entraremos a lo que es la calificación de la legalidad de la detención. Entonces, ya con eso, yo creo que prácticamente abarcarían nuestras primeras 2 horas de nuestra sesión. ¿Listos? Entonces, ahí ahorita estamos en la presentación de las partes y en la lectura de derechos. Y acto posterior, vamos a seguir a lo que es la calificación de la legalidad de la detención. Luego desarrollamos la imputación, la declaración preliminar del imputado, el periodo para resolver situación jurídica del imputado, y así vamos a ir paso a paso. ¿Sí? Vamos a dar un aspecto general, teórico, y posteriormente vamos a ver alguna cuestión práctica. Varios ejemplos, muchos ejemplos que tengan que ver con la audiencia inicial, pros y contras, dependiendo los ejemplos que se vayan dando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces le damos el uso de la voz a la profesora Jiménez para que nos dé estos primeros 2 pasos.
Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Nada más si me pueden confirmar si me escuchan bien. Sí, sí se escucha bien. Perfectamente bien. Está bien. Sí, muy bien. Bueno, me da mucho gusto poder estar con ustedes y agradezco inmensamente al doctor Camilo Constantino porque el día de hoy comienza este taller, a mi parecer magnífico, sobre el tema de audiencia inicial. Es un taller en donde, bueno, se van a abordar, yo estoy segura que en algún momento ya han ustedes estado en algunos otros talleres, en cursos, en algunas clases sobre derecho penal, sobre el proceso penal, pero estoy y les puedo asegurar que el doctor Camilo nos va a dar temas muy innovadores que no se han escuchado. Hace poco lo estaba escuchando sobre, por ejemplo, el tema de la flagrancia digamos, digital, la flagrancia que yo no lo había escuchado y pues bueno, ese tema nos va a servir de mucho. Yo voy a abordar dos temas. Mi intervención es pequeña para poder también escuchar al doctor Camilo. Lo que si bien les puedo decir es que en la audiencia inicial, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a dos fases de la etapa de investigación, que es la investigación inicial y también la investigación complementaria, y creo que aquí se ha dificultado o dificulta el entendimiento del sistema porque pareciera que la complementaria es una sola fase sin dejar en claro que, bueno, esta a su vez cuenta con dos periodos digamos, procesales que representan acciones de investigación y defensa. Es decir, la fase complementaria incluye la audiencia inicial y el periodo de cierre de la, digamos, investigación de una vinculación a proceso que tiene que ser positiva, y por el contrario también tenemos la no vinculación a proceso que trae como consecuencia, pues, digamos, el regreso de la investigación a la fase inicial. Dicho brevemente, entonces la fase complementaria incluye dos periodos procesales de la audiencia inicial y el periodo de cierre de la investigación. Tenemos nuestra investigación inicial, ya hemos estudiado, estoy segura ustedes, su carpeta de investigación con detenido, la carpeta de investigación sin detenido, y tenemos nuestra investigación complementaria. Esta audiencia inicial también se determina con lo referente al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al tema de la vinculación al proceso. Fíjense que yo estoy, bueno, aquí hay algunos operadores que ya llevan litigando seguramente algunos años, también hay servidores públicos, pero aquí también, por ejemplo, veo a Laura, que son alumnos que apenas están conociendo, pues digamos, el derecho procesal penal. Entonces, es importante también mencionar algunos datos importantes. Y si es que quieren introducirse y conocer rápidamente, pero en muy buen, digamos, explicación. Hace poco el doctor Camilo Constantino acaba de publicar su 6ª edición del proceso penal acusatorio para principiantes. Entonces, como bien dice este libro, es para principiantes, pero no dudo que hay algunos operadores que le den lectura y aprendan. Entonces, si nosotros queremos conocer paso por paso, como ahorita el doctor Camilo pone en sus diapositivas, pues yo les hago referencia de esta obra por parte de Constantino. Fíjense que en este punto de la audiencia inicial vamos a empezar con la presentación de las partes. Y la audiencia inicial se puede sustanciar ya sea con detenido, la audiencia también sin detenido. Yo sé que ustedes ya han estudiado la carpeta de investigación y el tema de la noticia criminal y el acuerdo de inicio y la integración de la trilogía investigadora y la constitución al lugar de los hechos, el establecimiento de su teoría del caso, que también hay que buscar elementos de convicción para el establecimiento de esa teoría del caso, un acuerdo de determinación, etcétera, etcétera. Entonces, ya que ustedes conocen, digamos, el inicio de la carpeta de investigación, pues ustedes sabrán que se empieza con detenido o sin detenido.
y de igual manera, pues la audiencia va a seguir en ese mismo camino. Se deviene, digamos, cuando se trata de un asunto con detenido, pues con el tema de la flagrancia, o también puede ser por un caso urgente. Si es una audiencia sin detenido, entonces se proviene de un asunto de citación, del tema de comparecencia o de la orden de aprehensión. Ahora bien, en la presentación de las partes, el auxiliar de la sala va a presentar al juez de control, es decir, presenta a la autoridad, iniciando por el Ministerio Público, luego por la parte de defensa, pero déjenme decirles aquí que el protocolo de audiencia, toda audiencia inicia con un protocolo y tiene un propósito, es el garantizar el debido proceso y el resguardo de los derechos humanos, y ese protocolo, digamos, que comprende, porque muchas veces lo dejamos así, bueno, sí, es la presentación de audiencia por un auxiliar de la causa. Pero yo creo que un minuto vamos a hablar sobre esta presentación de audiencia por el auxiliar de sala, porque implica que el auxiliar realice un mensaje de orden, de disciplina, que presente a este juez, que realice encomiendas, estas encomiendas administrativas, y que pueda dar mensajes para que se lleve a cabo una buena audiencia. Y entre esos mensajes, pues sería que, bueno, los actos procedimentales van a ser resueltos, y eso explica que se van a llevar en esa audiencia. También otro tema es que toda persona que en ese momento altere el orden de la audiencia puede ser, pues, acreedora a una medida de apremio, sin perjuicio que también, pues, en algún momento se le pueda solicitar el retiro de la sala de audiencias, y también una puesta a disposición a la autoridad competente. Quienes se encuentren también ahí, pues deben estar respetuosamente, permanecer en silencio, no pueden introducir digamos, instrumentos que permitan a lo mejor grabar un sonido, etc. Y también el tema de portar armas de fuego, que no lo pueden hacer ni adaptar un comportamiento ya sea intimidatorio durante la audiencia, que sea provocativo, que sea contrario al decoro, ni alterar ni afectar el desarrollo de dicha audiencia. Y por último, pues que todo lo actuado tiene y va a llevar un registro. Entonces, previo al acceso del juez a la sala de audiencia, el auxiliar se lleva o van a llevar a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberán proporcionar pues el nombre, tienen que proporcionar el apellido, tienen que proporcionar edad, tienen que proporcionar algún domicilio, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad para hacer públicos o no sus datos personales. Ojo aquí en lo que les digo, ahorita les voy a mencionar el por qué. Y se va a declarar la apertura de la audiencia. Es decir, el órgano jurisdiccional va a declarar la apertura de la audiencia para una finalidad, que quede bien que se va a iniciar en ese momento ya esta audiencia, con la finalidad de dar inicio como tal. Y viene esta presentación de las partes. Entonces, dijimos que en la presentación de las partes, este auxiliar de sala presenta a nuestro juez, que es nuestro juez de control, explicando pues el tipo de audiencia que se va a desarrollar, el nombre del titular que la va a presidir, así como el apercibimiento correspondiente para cuidar ese orden, tener márgenes de respeto en la diligencia que se va a llevar a cabo. Y una vez que es aperturada esta audiencia por nuestro juez de control, va a tener que hacerla o solicitar la individualización de las partes, iniciando por el Ministerio Público, ¿sí? Quien tiene que dar su nombre, tiene que dar el número de gafet, en qué área de adscripción se encuentra, así como una forma de localización. Ojo aquí,
Si son varios agentes, porque muchas veces se da que la audiencia no está únicamente por un agente del Ministerio Público, sino que son un grupo de agentes, entonces se tiene que manifestar si tendrá el uso de la voz de manera indistinta o va a haber un representante por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía, que represente. Posteriormente, nuestro juez de control le va a preguntar también al imputado su nombre, si cuenta con asistencia de un abogado defensor, y si es el caso afirmativo, entonces se va a tener que individualizar también y tomar protesta la parte defensora. Ojo aquí, para esto siempre vamos a tener, bueno, nuestro material de trabajo, pues nuestra ley procesal, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ahí, Diego, que también es mi alumno, que lo usamos mucho, acuérdate, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, si nos vamos al artículo 115 a 118, nos viene el desglose de lo que les estoy mencionando. Entonces, en caso afirmativo, se tiene que individualizar y va a tomar protesta el defensor. De lo contrario, se va a nombrar a un defensor público. Ojo aquí, no se permite la defensa por persona de confianza. Entonces, dentro de la defensa del imputado va a haber 2 puntos. El primero es, si tiene defensa, se le pregunta, y esta pregunta la hace el juez de control. Si es que sí cuenta con defensor, entonces se va a continuar la audiencia. El segundo punto es que si no cuenta con un defensor, se va a suspender la audiencia y se va a girar oficio a la Defensoría Pública para que se le pueda asignar un defensor. Bien, entonces, el abogado defensor, cuando es asignado, lo que va a hacer, pues también tiene que individualizarse, proporcionando también sus datos, el número de cédula profesional, las formas de localización, y son varios defensores. Si es que son varios defensores, pues también, así como cuando se hizo la individualización del Ministerio Público, pues tendrán que manifestar si van a tener el uso de la voz todos, o si va a haber digamos, representante para la defensa. Ojo aquí. En este paso 1, que es la individualización de las partes procesales, como bien puso en su maqueta el doctor Camilo Constantino en los términos del artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes deben individualizarse con el auxiliar de sala. Bien. Antes, recordemos que solo había presencialidad. Cuando solo existía la presencialidad, había veces que tanto los intervinientes como los abogados presentaban identificaciones falsas. Eso se daba antes mucho. Por ejemplo, los defensores presentaban sus cédulas profesionales de cartón, que algunos todavía lo han de tener. A mí, por ejemplo, ya no me tocó, porque estamos hablando de hace 20, 30 años, donde los litigantes llevaban sus cédulas y las presentaban así, sus cédulas de cartón. Entonces, ahí, en ese momento, cuando se usaban así las cédulas, era imposible saber si se trataba de la misma persona. Además que muchas veces se presentaban copias certificadas ante notario de las cédulas profesionales. En ese momento se creía a la buena fe de los intervinientes, y bueno, ¿qué es lo que hacían? Que cuando checaban ya la base de datos, se podía corroborar que se trataba de la misma persona. Pero ¿qué pasa? No había forma de anclar la identificación con la persona quien lo presentaba. Entonces, lo más sencillo es la fotografía de la identificación con los rasgos de las personas. En el sistema tradicional era aún mucho peor. ¿Por qué? Porque los defensores, digamos que comparecían a diligencias en más de 2 lugares, en 2 o 3 lugares, casi al mismo tiempo, cuando en realidad se hacían, digamos, esas diligencias, y los abogados lo que hacían era pasar a firmar en otro momento. Y como las actuaciones tenían fe pública, entonces era una verdad absoluta de que los imputados estaban representados, porque así, digamos, se obraba en la diligencia, aunque no era verdad, aunque no era cierto. Entonces, esa vieja práctica
todavía se ha traído al sistema acusatorio, Priscila, Alma, principalmente en las audiencias presenciales donde se individualizan los defensores con su gafet, se individualizan con su cédula, pero no se cercioran de la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque esos documentos no están anclados a los rasgos biométricos de las bases de datos. Bien, ahora ya teniendo la, digamos, la presentación de las partes, el doctor Camilo nos dice que el punto número 2 es la lectura de los derechos. Es decir, una vez que ya pasamos este punto de individualización de las partes, el juez de control le va a preguntar al imputado si le dieron lectura a sus derechos en las diligencias previas. Es decir, el juez se tiene que asegurar de que el imputado entienda completamente sus derechos. Se tiene que cerciorar de que el imputado haya escuchado sus derechos. ¿Sí? Y bueno, el imputado tiene que escuchar sus derechos, tiene ahí el tema de derechos constitucionales, de derechos legales. Esto es muy importante porque fíjense que en el tema de detención muchas veces se le hace lectura de derechos. Incluso, no sé si a ustedes, en algunos casos resulta que cuando se hace la detención, pues el sujeto en ese momento de nerviosismo no escucha lo que les están diciendo, incluso omite lo que en un momento el policía le comentan y se olvida que le hicieron lectura de derechos cuando sí se lo hicieron. Por otra parte, entonces, lo que hacen es que también la lectura de derechos, una vez detenido el sujeto, y puesto, digamos, en el traslado, la lectura de derechos se pone para que puedan también ellos al mismo tiempo leerlos. Alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que pasa si la persona que está deteniendo al sujeto no le hace lectura de derechos, pero le muestra cuáles son sus derechos para que él pueda leerlos? La pregunta aquí es si se puede o no se puede. Sí se puede, efectivamente sí se puede. En el traslado incluso pueden ir detenidos si hay una hoja en la patrulla donde ellos pueden ir haciendo lectura de sus derechos, pero también la persona correspondiente, en este caso el policía, la autoridad, a través de los protocolos correspondientes, porque sabemos que hay que protocolos para poder actuar, pues le hace esta lectura de derechos. Aún así, en la audiencia, el juez tiene que cerciorarse de que se le haya dado esa lectura de derechos y si es que el imputado manifiesta que no, pues tendrían que volver a hacerlo. Posteriormente, le hace la prevención de que se conduzca, pues claro, con la verdad en los datos personales que se deban proporcionar y acto seguido el juez de control le toma esos datos que van a ser datos de identificación y localización del imputado para posteriormente proceder a la lectura de sus derechos. Si nosotros nos vamos, ¿y dónde lo vamos a sustentar? Si nosotros nos vamos al artículo 307 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, veremos la lectura de derechos. Fíjense que la lectura de derechos se debe hacer saber en cada momento del proceso. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento, pues tienen que velar porque tanto el imputado como la víctima o el ofendido deben de conocer los derechos que le reconocen y en ese momento procedimental, pues también la Constitución, los tratados y las leyes que ellos emanan, es decir, aun cuando nos encontremos en audiencia inicial, nos dicen que tenemos que mencionar y que con ello no es, digamos, no nos podemos omitir como autoridad para no hacer conocimiento de esos derechos con los que cuentan las partes en su momento procesal. Dentro de la lectura de derechos, en las audiencias virtuales, todavía se tiene temor de que la persona que comparece no sea la misma a la que se le está llamando.
Sin embargo, todavía hay una mayor probabilidad que se pueda usurpar la identidad de una parte procesal presencial que virtual. ¿Por qué? Porque ya en la parte virtual de una parte procesal se puede hacer por obtención de identificación facial. Ya también hablamos hoy en día de los datos biométricos. Podemos hacer una revisión con la base del INE, con el SAT, con relaciones exteriores. Y en el tema de cédula profesional electrónica, pareciera ser que todavía es más insegura cuando la realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la cédula está anclada a las huellas ya dactilares y biométricas de una persona. Y entonces, como ya está anclada esa lista de huellas dactilares y biométricas, es perfectamente corroborable la base de datos del SAT. En cambio, si estamos hablando de una cédula física que solo tiene la fotografía, pues digamos que es medianamente esta seguridad, esa certeza y no podremos corroborar al 100 que esté presente esa persona. Entonces, no es factible corroborar científicamente que ese documento corresponde con el presente documento. Con relación a los imputados, cuando se presentan a las audiencias, es posible corroborar su identidad con la obtención de huellas, ¿sí? Y ya que se tiene esta obtención de huellas, se corre al sistema del AFIS o también con su identificación oficial se puede confrontar con los registros digitales. Entonces, digamos que se tiene una mayor ventaja ahorita que hablamos con el tema digital para el propósito del punto número 2 de la lectura de derechos en nuestra audiencia, que ahora ya son telemáticas, audiencias virtuales, donde pues antes y todavía sigue habiendo ese temor de que la persona que se individualiza pues no es la que corresponde a la persona que tendría que presentarse o comparecer en esta audiencia virtual. Doctor Camilo. Un minutito, compañeros, un minutito. Estoy aquí en una pequeña cuestión.
Listos, compañeros, vamos a ver, de acuerdo a lo que estableció la profesora Jiménez, el tema de los aspectos constitucionales de la flagrancia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, iremos desarrollando varios aspectos relacionados con este tema, sobre todo porque consideramos que esta información es muy importante para nuestra práctica forense. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se escucha? Sí, No, doctor. no se escucha interferencia. No se escucha. No, todo bien. Ah, muy Todo bien. bien, doctor. En caso de que se escuchase alguna interferencia, me avisan para que podamos cambiarnos de lugar. ¿Listos? No prendo la cámara porque estoy con los datos celulares y se gastan un poquito más, y si prendo la cámara se oye interferencia, y lo que no quiero es de que se vaya a, digamos, que se vaya a perder la conexión y luego vaya a ser un caos. ¿Listos? Bien, perdón, como ustedes saben, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la hipótesis por las cuales una persona puede ser privada de su libertad en un proceso administrativo penal. En el caso concreto hablaremos de la flagrancia, entendida como una providencia precautoria personal privativa de la libertad de naturaleza administrativa, ya que no requiere ningún tipo de control judicial para su ejecución y atiende a una necesidad de emergencia, en virtud de que en el caso de no ejecutarse, la persona involucrada en un hecho delictuoso se sustraería de la acción de la justicia. Aquí vamos a poner que básicamente la cuestión de la flagrancia, y no pierdan de vista lo siguiente, eh, la flagrancia se encuentra regulada en el artículo 16, párrafo sexto de la Constitución. Y vamos a tener lo siguiente. Y contiene los siguientes requisitos. El primero de ellos, que se trate de un hecho que la ley señala como delito. El segundo, que el sujeto o la persona sea detenida en el mismo momento en que esté cometiendo el hecho, o inmediatamente después con persecución material.
El tercero, aquí le vamos a poner que la persona detenida sea trasladada a la autoridad más cercana y con la misma prontitud al Ministerio Público. Y el cuarto, que existe un registro de detención. Cuando se redactó, o más bien dicho, cuando se hicieron, o cuando se trabajó en la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia en el 2008, en un primer momento se pensó que era necesario cubrir por parte del operador del sistema los 4 requisitos antes citados o simplemente se consideraría ilegal la detención. Y claro, aquí sí es importante señalar lo siguiente. El Poder Judicial de la Federación ha considerado dividir los momentos de la flagrancia para calificar de legal la detención. Y se ha sostenido que si se cumplen con los requisitos de un hecho y de la detención al momento de cometer el mismo, debe considerarse legal la detención. Y en un segundo momento, el juez debe revisar las actuaciones para verificar si hubo o no dilación. Y si hubo o no dilación en la puesta a disposición, lo cual no afectará la legalidad de la detención. Maestro, una pregunta. Adelante, Priscila. Ahí en la dilación de la puesta a disposición, ¿qué es lo que se considera, cuántas horas se consideran dilación? Bueno, recuerda que, y qué bueno que tocas ese punto, el propio Poder Judicial o el Poder Judicial de la Federación ha considerado que no existe dilación en una puesta a disposición cuando se justifique el tiempo necesario
para el llenado de los formatos como el registro de detención, el aseguramiento de indicios, así como la certificación médica. Y el tiempo de traslado. Ahora, lo que sí vamos a ver más adelante, y qué bueno que tocas ese punto, Priscila, porque lo que sí se tiene que ver más adelante, y yo creo que es muy importante, es el tema de que en el caso de que la autoridad no justifique los tiempos de traslados y se considere una dilación en la puesta a disposición, entonces se podría cometer el tipo penal de abuso de autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo puedes consultar en el artículo 215, fracción 15 del Código Penal Federal de una reforma el 23 de enero del 2009. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en caso de que la autoridad no justifique los tiempos de traslado y se considere una dilación en la puesta a disposición, entonces el funcionario público podría cometer el tipo penal de abuso de autoridad. ¿Sí? Entonces, para poder considerar la flagrancia constitucional, digamos, se debe calificar 3 momentos. El primero de ellos, ¿a qué hora fue el hecho? ¿A qué hora fue detenida la persona? ¿Y a qué hora fue puesta a disposición?